buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora del canal Aprendiendo a Vivir, un espacio donde cada 8 días comparto esas experiencias en este caminar, en esta realidad llamada vida. Aquí yo comparto esos pensamientos profundos, esas herramientas que me ayudaron a mí a, digámosle así, a un despertar de conciencia, a un crecimiento personal, a una transformación personal. Todo eso es proceso que como humanos vivimos en esta experiencia llamada vida. Así que hoy les voy a compartir un poco de algo que me pasó. Y es acerca de esa tristeza que muchas veces sentimos y en mi experiencia lo vengo a contar porque el día de ayer fue un día bastante, hoy estamos a 18 de febrero, ayer fue 17. Soy consciente que ayer a nivel astrológico se estaban moviendo, habían muchas energías encontrándose en el cielo. También fuimos testigos, o no testigos, no vimos, también supimos que había un eclipse, pero yo, o sea, yo estaba relajada, yo estaba tranquila, mi día empezó normal, común y corriente, y es de esos días donde tu día a día continúa, pero que dentro de ti se está gestando algo que no tiene una explicación lógica, no tiene, como decirle así, una etiqueta, un nombre. Y yo ayer me preguntaba, inclusive mi día fue pausado, fue martes, fui a la piscina, llegué a casa, limpié, organicé todo, preparé el almuerzo, almorcé, pero aún así yo me estaba sintiendo como en una tristeza, era una tristeza extraña, rara. Digámoslo así, que es como cuando uno entra a lo que hemos hablado en los otros videos, que sigue después de, desde donde te empiezas a habitar. Mi reacción ayer no fue buscarle etiqueta a la tristeza, no fue, o sea, no la nombré, simplemente me permití sentirla, o sea, me permití ir como a esa profundidad sin hacer nada, o sea, no hacer nada en cuanto al hacer a la acción, sino a no buscarle, a ver, a no buscarle nombre, a no etiquetarla, a no buscarle la causa de por qué yo estaba triste, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les vengo a compartir el día de hoy. Ayer hice unas averiguaciones porque yo me decía, ¿de dónde viene la palabra tristeza? ¿Quién nombró la palabra tristeza? Y déjenme decirle que lo que uno se da cuenta es muchísimo más profundo y cómo a medida que como humanidad vamos, digámosle, caminando, hay tantas terminologías que se manipulan, no lo sé si a nivel consciente o inconscientemente como humanidad, cómo vamos cambiando, y lo digo con muchísimo respeto, cómo vamos cambiando esos conceptos ancestrales que obvio nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando, ya se hace como humanidad a mejor o a peor, pero dejamos como eso realmente, esa esencia, digámoslo así, divina como humanidad y vamos cambiando los conceptos y los vamos moldeando a un estilo de vida mucho más acelerado, más desvirtualizado, digámoslo así, como perdiéndonos, o sea, perdiendo esa identidad de humanos. Entonces, bueno, yo les voy a explicar un poco desde mi experiencia cómo llegué al tema de la tristeza, qué fue lo que indagué, qué fue lo que integré a mí, cómo lo veo ahora, cómo toda esta energía, todo esto que está cambiando a nivel astrológico, que digámosle así, que estamos ya en ese camino, antes decíamos cambiamos de era, pero ya estamos transitando esa nueva era y como humanidad
este cambio energético, este movimiento planetario de astros nos está invitando es a ir a esa nueva humanidad. Y como no tenemos referencia porque lo estamos haciendo desde cero, estamos empezando a habitarnos en esta era de Acuario desde cero, no tenemos unos antecesores que nos venían pautando cómo hacerlo, no. Aquí lo estamos haciendo de nuevo. Todas esas personas o todos esos humanos que en tiempos atrás empezamos a hacer ese camino de las herramientas que tuvimos a la mano y que lo hicimos como lo podíamos hacer, digámoslo así, de sanar ese niño interior, de ir a esos registros acásicos, de toda esta espiritualidad que, digámosle así, new, nueva era, digámosle así como lo llaman, que muchas personas lo critican. Yo no lo critico porque a mí me sirvió y lo ideal es que cada quien lo percibe desde su punto de vista. Para ese momento, para mí, me sostuvo, porque si tú te pones a buscar en las redes, dicen que la espiritualidad es un engaño, que muchos gurús salieron. Y lo que yo digo, hay herramientas que tú las puedes utilizar para bien o para mal. Cuando yo hago de una herramienta una adición, digámoslo así, o esa píldora que me viene a calmar los síntomas, pero no voy a ir al origen, a la raíz, que somos nosotros mismos los que tenemos que tener esa responsabilidad de integrarnos, ok. Y como les he dicho, cada quien ve las cosas desde su perspectiva como humano. Para mí en su momento, a mí me ayudó ir a vidas pasadas, a mí me ayudó en su momento a hacer constelación familiar, la hice solo una vez. No sé si ya les conté la experiencia, para mí fue un revolcón impresionante, eh, pero cuando tú no interiorizas esas herramientas, cuando no las pones en práctica, no estás haciendo nada. Es una religión más, es una pildorita para el síntoma y ya. No, lo real es que tú cojas esas herramientas, la que mejor te ayude, tú estás construyendo tu casa y ese martillo te puede ayudar para derrumbar un muro y volverlo a construir, o lo derrumbas y lo dejas tal cual, lo dejas inclusive peor, y es cambiar de un paradigma a otro, de una religión a otra. Entonces yo entiendo las personas que critican la espiritualidad como un engaño, como un negocio más, cada quien la ve como la necesite ver. A mí en su momento, a mí me ayudó, pero porque soy una persona, como siempre he dicho, soy una persona eh, muy, muy curiosa, me gusta cuestionar las cosas, si hay algo, alguna información a mí que me resuena y que es coherente conmigo, que hace clic, como les he dicho, yo indago un poquito más, y lo que no es coherente conmigo, yo simplemente lo dejo pasar. Yo no estoy diciendo esa persona hoy día, anteriormente sí cuestionaba y hasta debatía. Hoy día, si yo me encuentro con una información que no me hace clic en su totalidad, simplemente yo no digo que la otra persona tiene la razón o no, no, cada quien lo ve desde su perspectiva, desde sus ojos, desde su mirada, desde su luz, desde su oscuridad, desde la persona que es. Cada quien la ve desde ahí. Yo hoy día, si algo me resuena y anclo con esa información, tomo lo que en ese momento a mí me sirve, y si en esa información hay algo que yo no estoy de acuerdo, ok, se vale, lo dejo pasar. Pero no, a ver, yo digo que nosotros los seres humanos, cuando estamos en este proceso de buscarnos, de encontrarnos, de hacer esa huella a esos que vienen detrás de nosotros como humanidad, ser muy compasivos con nosotros mismos y con el otro, porque el otro está viendo desde su punto de vista. Es como cuando nosotros vamos a sanar ese linaje ancestral y decimos que nuestros abuelos, nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, y que yo me hago hoy responsable
de mi vida ahora con las herramientas que yo tengo ahora. No quiere decir que esos abuelos lo hicieron mal, ellos lo hicieron con lo que tenían. Nosotros hoy día, como esta humanidad, como este adulto que estamos dejando huella, digámoslo así, en esta nueva era, lo estamos haciendo lo mejor, de la mejor manera como lo estamos viendo ahora. Por eso yo digo, una de las mejores cosas que podemos anteponer a un futuro es ser demasiado compasivos con nosotros mismos y con el otro. El hecho de que el otro esté dando una información que para nosotros está velada, no quiere decir que yo tenga la razón y que yo tenga la verdad, no. Simplemente lo dejo porque es mi accionar el que está dejando una huella negativa o positiva a esa generación que está viniendo atrás y que nos está tocando una labor muy, muy compleja, pero no imposible. Porque para yo poder dejar esa huella en la humanidad para esa generación, y lo digo porque soy madre y lo digo porque tengo un hijo detrás de mí, yo lo que digo es que seamos más compasivos, más compasivos. Uno se pone a ver porque ahorita nos movemos por las redes, por la información que hay ahí, y uno se pone a ver cuando alguien que tiene un poco de influencia tiene, hace un comentario despectivo hacia otra persona, lo que me está hablando es de ella, no de la otra persona de la que está hablando, es de esa misma persona. Entonces, ser muy compasivos con ese comentario. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo, es una información con la que yo no resueno, posiblemente indaguen más, puede que esté velada o así es como la ve y continuar, pero es como que se ensaña en hacer daños y debido a ese comentario, una cantidad de comentarios abajo que literalmente a mí me da como, a ver, como esa compasión por esa otra persona que está recibiendo esa agresión así tan abrupta que yo digo, wow. Entonces ayer me pasaba eso, ¿en qué humanidad nosotros estamos viviendo? ¿Qué le estamos dejando a esa generación que viene atrás, que no está siendo fácil para nosotros y que tampoco está siendo fácil para ellos porque estamos dejando un registro desvirtualizado, estamos dejando un registro que estos jóvenes se están perdiendo, o sea, están perdiendo su identidad porque no estamos dejando algo lindo. Entonces, mi video es para eso que posiblemente se alargue, que la, lo que les quería hablar era de la tristeza y, y desde mi experiencia, de lo que yo estaba sintiendo ayer, de esa tristeza que no se nombra, que no tiene nombre, que no le pongo etiqueta, pero es yo ahorita con toda esta información y con todo ese trabajo del que yo he sido responsable hacia mí misma, de actuar diferente, de no buscar un culpable a esa tristeza, de no ponerle etiqueta y simplemente sentirla. Anteriormente no, anteriormente le ponía una etiqueta, buscaba el culpable afuera o buscaba darle razón. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y ayer no, ayer lo hice diferente. Y ahí es donde uno se da cuenta que sí has cambiado, que valió la pena todo ese camino, que valió la pena todo eso por lo que tú pasaste y viviste, que no ha sido en vano. Entonces, hoy les vengo a hablar de eso y les voy a hablar un poco acerca de la tristeza desde una mirada antigua, desde esa mirada antigua, desde dónde viene. Entonces, quiero hablarles de eso. La palabra tristeza, yo voy leyendo aquí unos apuntes. La palabra tristeza viene del latín tristi, tristia. En su origen no hablaba de algo roto, ni de algo que faltara. Triste significaba pesado, grave, inclinado hacia abajo. No era una emoción
que deberíamos de haber quitado, sino un estado natural de descenso. Para los pueblos antiguos, la tristeza no era enemiga de la vida, era una estación, así como era el otoño o como era la noche. El otoño no era que algo iba, la falta de otoño no era que algo iba mal, o la falta de noche, el día no era mal, o sea, era como primavera, otoño, día, noche. La tristeza era una estación para los antiguos, era una estación más. Era la tristeza nombrada en el momento, nombraba en el momento en que el alma necesitaba bajar el ritmo y asentarse, recogerse. No pedía acción, no pedía explicación, pedía espacio y fue lo que me pasó a mí ayer. Yo simplemente no quise explicarla. Yo fui a eso, a sentirla, porque me sentía triste. O sea, yo no le busqué etiquetas, yo no le busqué responsable. Simplemente la habité. Esa emoción, digámoslo así, de tristeza, yo la habité. Por eso hay tristezas que no traen drama, ni urgencia, ni historia. Las tristezas llegan cuando ya no estamos sobreviviendo, cuando el cuerpo puede descansar y lo que estaba contenido empieza a acomodarse. Desde esa mirada antigua, la tristeza no es un problema, es gravedad interior, es profundidad, es ir a ti, es sentirte, es recogerte, es ir a esa profundidad. Y quizás hoy, cuando sentimos una tristeza sin causa, no sea que estemos perdiendo algo, sino que algo se está integrando. Y tal vez no estamos cayendo, tal vez estamos volviendo casa, a tu origen. La tristeza no siempre viene a doler, a veces viene a profundizar. Entonces, eso era lo que yo les quería contar el día de hoy y también les quería decir cuándo cambió esa tristeza antigua que era como una estación más donde se consiguió como humanidad. Fue algo que se dio como humanidad, no se dio como a alguien se le ocurrió tan, no. Yo les voy a hablar acá un poquito más. La tristeza tampoco nació como un diagnóstico ni como un problema, nació como una descripción del estado del alma y del cuerpo cuando algo se vuelve más denso. ¿Quién la nombró? No una sola persona que nombrara la tristeza. Fue nombrada colectivamente por pueblos antiguos que observaban la vida desde el cuerpo y desde la naturaleza. Por eso yo soy muy de sentir, de ser esa observadora de la vida, de lo que te rodea, de que cuando sientas algo no lo des por sentado, ve a tu profundidad, habla con tu, digámoslo así, con tu alma, con tu yo superior, con eso más elevado que ti y que te diga, ¿por qué? O sea, ¿para qué estás sintiendo eso? No desde el reclamo, no desde la culpabilidad, no desde mirar afuera, mira adentro. Y la tristeza nació de una mente colectiva, o sea, colectivamente donde los antiguos observaban la vida desde el cuerpo y desde la naturaleza. Para ellos la tristeza no era enemiga de la vida, sino parte de sus estaciones. Perdón, así como el otoño no es falta de verano, ni la noche es un error del día. Perdón, como yo les decía antes. La tristeza era un estado natural de descenso. Lo que es muy importante entender ahora, en su origen la tristeza no implicaba carencias, no significaba me falta algo, algo está roto, tengo que arreglarme, significaba más bien
algo se está asentando, algo está soltando, algo está yendo hacia adentro. Por eso la tristeza suele traer silencio, lentitud, necesidad de pausa, introspección, no acción inmediata. Cuando es que la tristeza como humanidad nos cambia de sentido. Y aquí es donde uno dice, como humanidad debemos de dejar lo mejor para esos antecesores. Pero para yo poder dejar lo mejor a esos antecesores, a esos que vienen detrás de mí, tengo que conocer lo mejor de mí. Y es necesario pasar por todos esos procesos, digámoslo así, de las noches oscuras del alma, de esos procesos de oscuridad, para poder entender y ver la luz que como humano tengo y crecer. No quiere decir que para ser la humanidad perfecta tengamos que estar todos en luz. No, porque ahí no hay experiencia, ahí no hay una experiencia. Cuando yo me permito transitar por esos valles de oscuridad, por esas noches oscuras del alma, sentirlas, integrarlas y salir, es donde ahí yo estoy dejando una huella a esa humanidad, a mí, a mi historia, a mis registros, a mi akasha, a ese campo cuántico que me rodea, que está afuera, porque yo no puedo saber qué es luz sin haber experimentado la oscuridad. No lo puedo saber. Y vinimos aquí como humanos a experimentar, a aprender desde lo más profundo hacia arriba y elevarme, hacer esa versión, digámoslo así, mejorada mía, ¿no? Y que cada quien tiene ese proceso para hacerlo, pero hagámoslo desde la compasión y salir rápido, no quedarnos ahí gestando un huevito. A ver, como yo le digo, lo que me viene en este momento es como ese huevito que está ahí, que está en su cascarita, pero muchas veces que al abrirlo está oscuro, descompuesto por dentro, está horrible. Permítete ese proceso, es como lo que yo les digo de la semilla. La semilla por dentro se tiene que descomponer para que pueda haber un fruto o una plantita ahí de nuevo. Permitámonos como esa semilla que estamos en este momento, estar ahí en ese proceso de, digámoslo así, de descomposición, pero acompañémonos con amor, y tampoco quiero decir que uno tiene que bloquear las emociones y que todo el tiempo tiene que hablar positivo. No, 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 no. Es sentirte, pero tener esa capacidad de integrar, de reaccionar hacia lo más compasivo contigo mismo. Por ejemplo, el día de ayer, lo siento, está pasando por aquí un vendedor. Esto es Colombia, esta es mi Colombia. Entonces es irte allá, es por ejemplo lo que me pasó ayer. Yo sencillamente continué con el ritmo de la vida, sí siendo un poco más, sen- más sensitiva, digámoslo así, para poder identificar esa tristeza que me dio. Bueno, ahora sí, cuando la tristeza cambió de sentido, con el tiempo, sobre todo en culturas que valoraban la productividad constantemente, la tristeza empezó a verse como algo que interrumpe, estorba, hay que superar, y se le quitó su función original, permitir el descenso consciente. Pero el cuerpo todavía recuerda ese significado antiguo. Por eso hay tristezas como la que yo describía el día de ayer, que no piden explicación, no quieren solución, no traen drama, solo piden espacio. Lo que yo estaba sintiendo hoy se parece mucho a la tristeza de ese sentido mucho más antiguo. O sea, eso es lo que yo sentí ayer como tristeza, que me permití habitarla,
se remontó a lo más antiguo, no a lo que hoy es por la productividad, por el acelere de la vida, que hay que salir de ahí. No, no es una herida abierta, no es desesperación, no es vacío patológico, es gravedad interior, es asentarse, un recogerse, como si la vida me estuviera diciendo, bajemos un momento para no perdernos, sino para integrarnos. La tristeza no es un agujero, es una cavidad y las cavidades existen para contener, no para desaparecer. Así que eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Esta es mi reflexión. Como yo les he dicho en este espacio, yo comparto lo vivido, lo real, lo palpable, lo que este cuerpecito está viviendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por compartir y como les digo, estamos aprendiendo a vivir. Yo también estoy aprendiendo a vivir con ustedes. Así que chao, chao.